El día de hoy nos encontramos en la famosa Torre de Cali, el rascacielos más alto de la ciudad de Cali y el único que podemos encontrar en esta ciudad. Sí, yo sé. Te estarás preguntando, ¿rascacielos? La Torre de Cali tiene una altura de 185 metros y si incluimos la altura de la antena serían 211 metros, a lo que algunos expertos consideran que un rascacielos es a partir de los 150 metros. Quedando claro este punto, continuemos. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué este es el único que tenemos en la ciudad de Cali? ¿Por qué no hay más? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué la gente no ha invertido en este tipo de estructuras en la ciudad? ¿Se ha atascado la ciudad en infraestructuras como esta? ¿Por qué nadie más ha hecho un edificio como este? Desde los años 80 que fue inaugurado este edificio, ¿por qué desde ese entonces no han habido más? Es una pregunta que vamos a responder en este video, así que no se despeguen, que este video va a estar muy interesante. Cali es una ciudad que tradicionalmente no ha sido vertical. Desde que se inició la construcción del rascacielos Torre de Cali en 1978, fue pensado para ser el edificio más alto de la ciudad y uno de los más altos de Colombia para la época. Pero aunque ha pasado mucha agua debajo del puente del río que pasa por su lado, a la fecha lo sigue siendo. La construcción de esta enorme arquitectura fue muy adelantada a su época, con estándares muy altos de construcción y una fachada muy llamativa de cristales, algo muy a la vanguardia y distinto a lo que normalmente se construía en el país para la época. La construcción terminó en 1984 gracias a los esfuerzos del arquitecto Jaime Vélez y el señor Julián Echeverry, promotor de la obra, quienes propusieron construir un rascacielos hermoso y llamativo que pudieran los caleños divisar desde muchos puntos de la ciudad y que poco a poco se fue convirtiendo en el orgullo de los caleños de aquellos años, que veían cómo la ciudad entraba a la vanguardia de las construcciones modernas digna de las grandes capitales del mundo. Buenas tardes. Vamos para el piso 41, vamos a la vista de la Torre de Cali. La Torre de Cali tiene 44 pisos, pero el ascensor solo llega hasta el piso 41, los otros son por las escaleras. Muchos de los apartamentos de este rascacielos en un inicio fueron pensados para una confortable opción de vivienda, pero poco a poco muchos de ellos se fueron modificando para el funcionamiento de oficinas de diversas empresas, además de la actividad de uno de los hoteles 5 estrellas más emblemáticos de la ciudad. Pero tan rápido. Me siente el viaje. Seguimos dos pisos. Salón panorámico, ¿no? Más arriba, ¿no? ¿Y aquí qué es? ¿Como un salón de eventos? Un salón de eventos. Sí, muy es la bien. mejor vista de Cali en este ¿De aquí? instante. En este momento nos encontramos en el último piso, en el cual funciona un salón de eventos con una vista inigualable de toda la ciudad. Sobre él existe al parecer lo que fue un helipuerto, que actualmente no está en funcionamiento por la instalación de antenas de telecomunicaciones en su lugar. Bueno, aquí nos encontramos en el Salón Panorámica, piso 43, donde tenemos la mejor vista de toda la ciudad, en el edificio más alto que tiene la ciudad de Cali, junto a la antena. Pero una panorámica bien bonita de toda la ciudad de Cali, que el día de hoy está un poquito nublada. Allá podemos ver lo que es el túnel mundialista. Sí. Van saliendo los carros que van cogiendo la primera. Toda esa es la carrera primera, que va hacia el norte. Aquí podemos ver lo que es parte del centro de la ciudad de Cali. La ermita está allá podemos ver la ermita, pues está tapada por el edificio. Y allí lo que es la calle 15, esta es la calle 15. Y allá vemos el oriente de Cali. Y hacia allá, Cristo Rey y el Cerro de las Tres Cruces por acá, por este ladito, al lado de esta antena. Y lo que es el antiguo barrio Granada, uno de los primeros barrios residenciales que tuvo Cali, barrio Granada. Ahí vemos el puente Ortiz, el CAM. Bueno, ahí conocimos lo que es la vista de la parte más alta de la Torre de Cali, donde podemos ver
en una panorámica toda la ciudad de Cali, que el día de hoy está un poquito nublada. Porque eso del 27 era lo de los hormigas, los que tienen todos los procesos de extinción de hormigas. En este momento nos dirigimos a uno de los pisos de la Torre de Cali, donde algunos trabajadores del edificio aseguran haber vivido situaciones paranormales, ya que dicen que sus antiguos dueños traían personas aquí para ajustar cuentas. El piso número 27 de la Torre de Cali tiene una cantidad de cuentos e historias asombrosas. Dicen muchas personas que han trabajado aquí que escuchan gritos, sonidos extraños, ya que este piso era de propiedad de los antiguos jefes del cartel de Cali, los Rodríguez Orejuela, que tenían sus oficinas en este lugar. La propiedad se encuentra actualmente en extinción de dominio, según me dicen algunas personas a los que les he preguntado, y se encuentra totalmente abandonado hace mucho tiempo. Incluso algunos se atreven a decir que han visto cosas extrañas en este lugar. Vaya uno a saber. Salta de 41 al 20 de una, ¿no? O sea que el otro ascensor hace los otros pisos que... Pero por el lado de oficinas. Ah, ok. También saltan los de nosotros. Sí, salta el tercero. Pero llegados a este punto, muchos se preguntarán ¿por qué en la ciudad de Cali no hay más estructuras arquitectónicas como este rascacielos? Y la verdad que la respuesta puede deberse a varios factores a la vez, ya que existen muchas limitantes que no han incentivado la inversión a este tipo de proyectos. Y para mencionarte solo 4 razones, vamos con este top. Número 4. Uno de los principales factores que ha impedido el crecimiento vertical de rascacielos en la ciudad es la ubicación que tiene la base aérea, ya que debido al crecimiento horizontal que ha sufrido la ciudad, prácticamente ha rodeado este gran terreno, impidiendo el desarrollo urbanístico vertical. Actualmente hay una gran discusión sobre el traslado de la base aérea a otro lugar. La base aérea le impone a la ciudad de Cali un límite de construcción en altura en un radio de 5 kilómetros a la redonda del aeródromo. Eso cubre más de la mitad del área de la ciudad de Cali. Como número 3 tenemos la actividad sísmica. Cali se encuentra en una región sísmica y la construcción de rascacielos puede ser muy costosa y complicada, debido a la necesidad de implementar medidas de ingeniería sísmica avanzada para garantizar la seguridad de los edificios y sus ocupantes. Como número 2, la demanda del mercado inmobiliario. La demanda de los rascacielos y la viabilidad económica de su construcción pueden no ser lo suficientemente fuertes, ya que Cali es una ciudad donde la preferencia histórica tradicionalmente no ha sido vertical, y la construcción de rascacielos es una empresa muy costosa, y si el mercado inmobiliario no respalda la inversión, es muy difícil que se construyan rascacielos en la ciudad. Y como número 1, a mi parecer, tal vez la razón más fuerte es por falta de voluntad política, con normas que ayuden a estimular la construcción vertical de edificios de gran altura, ya que la ciudad poco a poco se va quedando pequeña, aunque esto debe tratarse como un tema muy delicado y discutido por parte de los entes de control, para mantener el carácter y la estética de la ciudad, teniendo en cuenta los factores geográficos, económicos, culturales y hasta sociales, ya que a mi parecer no todos quisieran tener una mole de concreto al lado de su casa que tape la vista al cielo. Pero me gustaría leer tu opinión en los comentarios. ¿Te gustaría que hubieran más rascacielos en la ciudad? ¿O crees que es mejor que la ciudad se siga expandiendo? En este lugar ocurrió una explosión que fue atribuido al grupo guerrillero del ELN, que puso aquí un carro bomba, causó muchos daños, muchos heridos. Pasadas las 7 de la noche del 5 de mayo de 2001, un carro bomba instalado por la organización guerrillera del ELN fue detonado en la Torre de Cali. La explosión provocó un incendio en la parte baja del hotel, dejando como saldo muchos heridos y un boquete de 18 metros de diámetro, destruyendo al menos 20 vehículos. El edificio no sufrió daños estructurales, pero la fachada de vidrio de la edificación sí quedó muy averiada.
Bueno mis amigos, y desde esta hermosa e icónica estructura de la ciudad de Cali, orgullo de todos los caleños, me despido de todos ustedes. Espero hayan disfrutado este video y si es así, no olviden suscribirse, darle like y compartirlo. Es totalmente gratis y a mí me ayuda mucho para seguirte trayendo este contenido. Nos vemos en la próxima. Charolat.